¿Es cierto que todas las religiones conducen al mismo Dios? Yo creo que eso es algo que la población en general ha asumido. Y lo asume no porque tenga evidencia de tal cosa, sino porque es conveniente. Si todas las religiones llevan a Dios, yo no tengo que cambiar la religión que yo haya asumido. Pero la pregunta sería si hay alguna religión que verdaderamente enseñe tal cosa. Y lo cierto es que solamente el bahaísmo de todas las religiones pudiéramos citar como una religión que entiende que todos los caminos llevan al mismo lugar. Pero es incongruente con la lógica, simplemente porque cuando nosotros analizamos lo que el Islam dice, por ejemplo, acerca de Dios, lo que el cristianismo dice, lo que el budismo dice, lo que el hinduismo dice, cada una de esas religiones difiere significativamente en la manera como conciben a Dios, en la manera como conciben a la última realidad o la manera como conciben la salvación. Difieren en cómo definir el pecado, difieren en su concepto del hombre, difieren en su concepto del origen del hombre, difieren en su concepto de lo que es bueno y es malo. Y es completamente ilógico pensar que sistemas religiosos que difieren fundamentalmente en todas las áreas significativas de lo que conforma una religión, de lo que conforma la cosmovisión de esas religiones, pudieran llevar a un mismo lugar. Es como decir que si salgo hacia el norte y salgo hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, al final yo terminaré en el mismo lugar o en el mismo destino. Lamentablemente eso es lo que el hombre ha enseñado muchas veces, y a nosotros que nos conviene creer algo como eso, entonces lo abrazamos y lo seguimos propagando. Pero de una manera muy clara nosotros tenemos que analizar las religiones o las cosmovisiones religiosas a la luz de preguntas cardinales. El concepto de Dios, ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? Cuando yo hago la pregunta de dónde vengo es una pregunta de origen. Cuando hago la pregunta de para dónde voy es una pregunta de destino. Cuando hago la pregunta de qué es bueno o qué es malo es una pregunta de moralidad. Y esas son las grandes cuestionantes que las religiones o cosmovisiones tienen que responder de manera congruente. En el cristianismo, Dios es tres personas, pero en un solo Dios que se ha revelado como un Dios trino, porque eso es exactamente como Él existe. Y los hombres son criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, cuando tú piensas en el hinduismo, por ejemplo, para muchos la única divinidad, la única realidad que existe es Brahma, y cada uno de los seres humanos no son más que una extensión de ese Brahma. Entonces de repente Brahma es un ser infinito cuando piensas en él por sí solo, pero es finito cuando piensas en los seres humanos que supuestamente forman parte de ese Brahma, y tú ves entonces las contradicciones. Cuando nosotros pensamos en el budismo incluso es una religión atea donde no existe un Dios, y por tanto lo único que tú puedes pensar es en el ser humano que al final de su vida, cuando él muere, pues ahí culmina su vida. Y para el budismo la meta sería básicamente eliminar del hombre aquellos impulsos egoístas que lo tienen esclavizado. Pero en el cristianismo la meta es poder alcanzar salvación por medio de la persona de Jesucristo, que cuando Él vino y se encarnó, fue a la cruz y murió por los pecados de los hombres para ofrecer vida eterna, porque esos pecados que nos condenaban habían sido pagados en la cruz. Y por eso es que Cristo es la revelación del Padre como el camino que nos puede llevar de donde estamos a donde Dios quiere que estemos.